Tengo una pregunta, verás. Me preguntaba si la historia está ordenada de alguna manera, ya que he escuchado hablar sobre las edades, la historia y la prehistoria. Sí, eso es cierto. Pero, entonces, ¿cómo está dividida la historia? Sí. Verás, la historia está dividida por periodos y edades, pero para que lo entiendas de una mejor manera, te lo explicaré desde el principio. La historia está dividida en dos grandes ramas, las cuales serían la prehistoria y la historia, y estas se dividen a su vez en etapas, las cuales serían la edad de piedra y la edad de los metales, estas correspondientes a la prehistoria. Del otro lado, es decir, la división de la historia, estarían las edades, como lo son la edad antigua, la edad media, edad moderna y edad contemporánea. Como ya hemos visto, la prehistoria se encarga de estudiar todos aquellos acontecimientos previos a la invención de la escritura. Como ya mencioné, se divide en dos etapas: la edad de piedra, que comprende los periodos paleolítico, mesolítico y neolítico, y la edad de los metales, conformada por la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro. La historia estudia todos los hechos ocurridos desde la invención de la escritura hasta la actualidad, ya que gracias a la escritura se tienen fuentes de información. La historia se divide en 4 etapas: la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. La división de la historia facilita el estudio de los acontecimientos o los sucesos más importantes de la vida de la humanidad, desde su aparición hasta la actualidad. Por eso es que se dice que la historia es la ciencia que estudia el pasado para entender el presente. Ahora dime, ¿he resuelto todas tus dudas? Algunas creo. Veamos, trataré de explicarme mejor. Prehistoria. De la prehistoria, algo que debes de tener en mente es que se encarga del estudio de los acontecimientos anteriores a la escritura: culturas nómadas, sedentarias, agricultoras, de caza y recolección, los inicios de la humanidad como tal, y que se divide en dos edades: la edad de piedra y la edad de los metales. Edad de piedra. La edad de piedra también es conocida como la edad lítica. Básicamente comienza cuando los humanos comienzan a utilizar herramientas de piedra para ayudarse a facilitar sus actividades, principalmente armas para la caza como lanzas y flechas. Se considera que este periodo comenzó en África hace 2.8 millones de años. Se da el fin de esta edad de piedra cuando se descubren los metales y comienzan a trabajar con ellos, naciendo así la edad de los metales. Pero antes de pasar a eso, la edad de piedra está conformada por los periodos paleolítico, mesolítico y neolítico. El paleolítico comprende el periodo que abarca desde hace 2.5 millones hasta el 10.000 a.C. A su vez, este se divide en el paleolítico inferior, medio y superior. Durante este periodo, el ser humano era nómada y se movía constantemente en búsqueda de alimentos para lograr sobrevivir. Asimismo, se caracterizó por la construcción de herramientas simples, las cuales estaban hechas con piedras. Mesolítico. El periodo mesolítico es básicamente un periodo de transición entre el paleolítico y el neolítico. Si consideramos el paleolítico como la edad de piedra vieja y el neolítico como una especie de edad de piedra nueva, el mesolítico sería el periodo intermedio, donde se identifican las últimas sociedades cazadoras-recolectoras. Los habitantes de este periodo eran básicamente nómadas, pero ya tenían sus estaciones ya ubicadas. Ya para el final del periodo es donde se comienza a dar el sedentarismo. Al volverse sedentarios, se comienza a tener mayor cantidad de alimentos, utensilios y conocimientos de la agricultura. Además, desaparecen las pinturas rupestres y son reemplazadas por un arte un tanto más abstracto. Neolítico. Este es el último periodo en el que se divide la edad de piedra. Su término quiere decir o significa la piedra nueva. Este periodo se caracteriza por las herramientas construidas con piedra pulida. Es el periodo de la historia humana en el que apareció y se generalizó la agricultura, pastoreo de animales, dando así el origen de las sociedades agrarias. Normalmente, pero no necesariamente, va acompañado por el trabajo de alfarería. En el neolítico aparecen los primeros poblados y asentamientos sedentarios humanos ya completamente establecidos. Edad de los metales. De esto ya habíamos hablado, ¿verdad? Así es. Es más, es hora de que demuestres tus conocimientos adquiridos. Bueno, a ver, la edad de los metales fue el periodo donde la humanidad aprendió a utilizar los metales. Dentro de la edad de los metales nos encontramos con 3 grandes etapas, las cuales serían la edad de cobre, la edad de bronce y por último la edad de hierro. Los metales han formado parte importante en el desarrollo de todas las civilizaciones. Fueron parte fundamental del progreso y evolución que ha tenido la humanidad desde su existencia, ya que con ellos se logró forjar armas y herramientas más útiles, ya que eran más
más resistentes que las creadas con piedras. Debido a su composición y consistencia, el cobre fue el primer metal utilizado por el hombre. Correcto. Suena que lo estabas leyendo, pero vas bien. Cada división de la edad de los metales tiene que ver con el metal que se utilizó o se aprendió a utilizar. Edad del cobre. En esta etapa, el ser humano es sedentario. Comienza a utilizar materiales como el oro, el cobre y la plata para la creación de instrumentos que ayudarían a mejorar la agricultura y la caza. Edad bronce. Surge tras la experimentación y descubrimiento que tiene el ser humano al darse cuenta que, mediante la combinación del cobre con el estaño, se produce un material nuevo, el bronce, un metal que será más resistente que el cobre. En esta edad se ve el surgimiento de la primera autoridad política. Asimismo, se observa cómo la organización social se diferencia de los periodos anteriores y comienza a notarse una desigualdad social. La edad del hierro. Este periodo se caracteriza por el uso del hierro para la realización de sus utensilios. Se comienza a usar el hierro porque era un material que se encontraba en abundancia en mayor medida que el cobre o el bronce. Se observan los primeros indicios de la división de clases sociales. Esta etapa se extendió por todo el mundo, llegando hasta el desierto del Sahara. Estas se podrían decir que son las divisiones de la prehistoria. Lo siguiente es la historia. Se divide en 4 etapas, que podríamos considerar 4 edades: la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Edad antigua. La edad antigua inicia con el surgimiento de la escritura y termina con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 47 después de Cristo. Durante esta época surge y se desarrollan las primeras civilizaciones, las cuales serían la mesopotámica, fenicia, persia, hebrea, egipcia, griega y romana. Edad media. La Edad Media abarca el estudio de los hechos históricos ocurridos desde el siglo V hasta el siglo XV. Inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente y culmina con el descubrimiento del continente americano. Algunos historiadores señalan que culmina con la caída del Imperio Bizantino, pero eso es meternos en muchos detalles. Se caracterizó por la desaparición de la ciudadanía romana y la implementación de la ideología teocentrista del cristianismo y la ideología musulmana. En el aspecto económico se comenzó a utilizar el modelo de producción feudal, según el cual el rey daba extensiones de tierra, lo que conoceríamos más adelante como feudos, a los nobles y a los guerreros. Estos a su vez permitían que los campesinos vivieran ahí, con la condición de que lo que produjeran se les entregase a ellos. La Edad Media estaba gobernada tanto por los reyes como por el clero, ya que ellos eran quienes establecían lo que se podía y lo que no se debía hacer. Edad moderna. La Edad Moderna inició con el descubrimiento de América en el año de 1492 y termina con la Revolución Francesa en 1789. Durante este periodo, el continente europeo atravesó grandes cambios económicos, sociales y políticos. Se caracterizó por darle un sentido antropocéntrico a la vida del ser humano. Se le dio más interés al arte, a la literatura y a los estudios científicos. Asimismo, surgió el denominado Estado moderno, el cual consistía en centrar el poder del rey. Para lograr esto fue necesario negociar con los señores feudales, para que cedieran sus derechos individuales. En algunos casos a estos no les pareció mucho y se negaron rotundamente. Por lo tanto, se hicieron guerras para obtener estas tierras. Posteriormente surgió el poder político denominado monarquía absoluta. Edad contemporánea. La Edad Contemporánea comienza con la Revolución Francesa en 1789 y continúa hasta la actualidad. Esta etapa de la historia se caracteriza por los descubrimientos científicos tales como el barco de vapor, las pilas eléctricas, el teléfono, las bombillas eléctricas, el avión, el teléfono móvil, en fin, así que dejémoslo entre otros. Esta es la etapa de la historia que se vive en la actualidad. Por tal motivo, día a día se van agregando más hechos trascendentales a la vida del ser humano. Bueno, si te gustó este video, no olvides dejar tu comentario, darle manita arriba, compartir y suscribirte. Hasta el próximo video.